Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Nuevamente, disculpándome por la parte de no poder estar en vivo con ustedes, mas sin embargo, les dejo la reafirmación del tema que ustedes ya expusieron para complementarla y para este, aterrizarla por completo, ¿no? Entonces, ya he revisado algunas exposiciones de ustedes. Parecen algunas muy buenas, ¿eh? Realmente le echaron, le dedicaron tiempo, entonces les agradezco. Aún no termino de revisar, pero a uno que otro estaba revisando por lo mientras. Entonces vamos a continuar con la parte de lo que son las fases del diseño creativo, a complementar lo que es este tema. Y pues bueno, el pequeño texto que les pongo aquí dice, si quieres realizar un diseño de un logo, un folleto, un póster, un sitio web, inclusive agrégale una aplicación móvil, no sé, algo que tú quieras, una lona, etcétera, o cualquier otro tipo. Eh, Diferenciador de competencia es importante entrenar a la creatividad, pero también necesitas un proceso de diseño. Bueno, una persona que haya nacido con estas habilidades como dibujar, como utilizar herramientas muy buenas o de manera fácil y rápido, de manera eficaz, pues bueno, el realizar eso puede ayudarte mucho en la parte del diseño creativo. Más sin embargo, si tú no cumples o si tú no llevas una serie de pasos o si tú no contemplas esta serie de etapas que va a realizar, que debe realizar para realizar el diseño de algo que tú quieras, eh, te vas a meter en algunos problemitas, sencillos, pequeños, no muchos, etcétera. Bueno, para realizar el proceso del diseño, nosotros vamos a estudiar una serie de pasos, una serie de etapas que debemos de verificar, de realizar o de contemplar mínimo para lo que es el diseño creativo de ya sea un logo, un folleto, un póster, un sitio web, una aplicación móvil, etcétera. ¿Sale? Entonces es necesario. Bueno, otra cosa que yo les quiero comentar, no solo es dibujar bonito, no solo es manejar perfectamente herramientas de diseño, ¿sale? Una cosa es saber dibujar perfectamente y he visto que algunos de ustedes lo tienen el don, e inclusive los he felicitado. No solo es manejar perfectamente herramientas de diseño, porque ustedes ya están en una era digital, era la que ya no quieren escribir, que quieren hacerlo todo de manera digital. Entonces, yo creo que son muy buenos, pero no solamente es esto. Repito, debemos de estudiar, debemos de contemplar mínimo, debemos de saber que existe como para toda cosa bien hecha, una serie de fases, una serie de etapas, una serie de pasos para realizar el diseño creativo de una manera eficaz, contundente y que cumpla con el propósito. Y para ello vamos a estudiar tres fases o tres etapas principales dentro de la parte del diseño creativo. Yo sé que ustedes encontraron más, yo sé que ustedes encontraron 6, 7, 8. Pues bueno, para resumirla, vamos a estudiar la fase analítica, creativa y de desarrollo. Son tres fases que vamos a estudiar, dentro de las cuales están incluidas esas que ustedes encontraron por separado, 6, 7, 4, 5. Bueno, pues todas esas fases van incluidas dentro de lo que es estas fases que vamos a estudiar. Uno, la analítica, la creativa y la de desarrollo. Pues bueno, vamos a empezar. La primera fase del desarrollo del diseño creativo es la parte analítica. ¿En qué consiste esta parte analítica? Bueno, pues antes de echar manos a la obra, antes de bajar Photoshop, antes de bajar Illustrator, CorelDRAW, entre múltiples aplicaciones que hay para desarrollar, antes de imprimir el boceto, antes de imprimir ya lo hecho y antes de todo eso, debemos de tener en cuenta esta parte de la fase analítica con ciertas características, dentro de las cuales se enumero algunas. En primer lugar, debemos de definir el problema. ¿Qué, qué es lo que
hace o qué es lo que se necesita o qué, o a partir de qué problema surge la idea de crear algo, un diseño, un logotipo, etcétera. Bueno, pues tal vez a mí como persona se me fue la idea o vino la idea de crear una empresa, pero para tener una empresa necesito darle formalidad. Y esa formalidad la crea la creación, valga la redundancia, de algún diseño, de algunas características en particular de un logotipo que represente a mi empresa. Bueno, pues el problema es eso. El problema es que yo quiero hacer algo, ¿sale? Yo quisiera hacer un folleto para dar a conocer algún tema. Ese es el problema. Entonces, primero que nada, vamos a definir el problema. En lo particular, vamos a centrarnos en la que alguien quiere crear una empresa y bueno, necesita un logotipo que lo identifique del resto. Lo segundo es la información y requerimientos. El problema ya está, crear una empresa. Información y requerimientos. Bueno, ¿qué es lo que el cliente necesita? ¿A qué se va a dedicar el cliente? ¿Con qué fines quiere su logotipo? ¿Quiere que lleve letras? ¿Quiere que yo solamente lleve formas? ¿Quiere ser explícito? ¿Quiere ser implícito? Eh, ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Quiere que sea llamativo? ¿Quiere que sea elegante? ¿Quiere que sea extrovertido? ¿Quiere que sea abstracto? ¿Quiere que sea...? Toda esa parte debemos de recolectarlo. ¿Sale? Porque puedes dibujar muy bonito, pero si tu dibujo no es como lo quiere el cliente, en vano es tu trabajo. Entonces, lo primero es definir el problema, identificar la información y los requerimientos del cliente, qué tipo de letra, quiere texto, no quiere texto, qué colores le gusta, qué colores van de acuerdo a lo que necesitan, si es para comida color naranja, si es para este paso un color blanquito, gris, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere? ¿Y qué información puedo yo obtener de mi cliente dependiendo, bueno, ya está hablando de cliente, dependiendo del problema que tengo? Lo siguiente, hacer apuntes. De todo esto hay que anotar qué colores le gusta, cómo camina, cómo se viste, todo. De todo hay que hacer apuntes para lograr lo que es eh, sentar la idea. ¿Sale? Posterior a eso debemos de enriquecer nuestro conocimiento, ya sea escrito imágenes, ya sea leyendo, ya sea viendo algunos otros iconos. Bueno, algo que yo les comparto es que para crear yo mis diseños, para crear yo lo que yo hago, siempre parto con ver web, logotipos de ventas de autos, ¿no? Ver. ¿Qué elementos ellos usan que les da armonía, que les da elegancia, que les da extrovert, que se ve extrovertido, etcétera? Dependiendo de la información que yo logre recabar, de acuerdo a los apuntes que hice, voy a llenarme de toda esa información y buscar información. Llenarme de conocimiento. La web está inmensa donde podemos encontrar información, logotipos, etcétera, ya creadas y de ahí partir. Bueno, si tú no necesitas de eso, pues bueno, necesitas pensar en qué es lo que podrías hacer. Si tú eres bueno y no necesitas de llenarte de conocimientos, otra cosa podría pensar y empezar a crear algo nuevo, ¿sale? Y después, obviamente, una vez ya a lo mejor llenando de conocimientos, de pensar, de crearte una idea tú, pues debes de visualizar cómo va a quedar. Primero, revisar la información y los requerimientos y los apuntes que realizaste para que concuerden con ello, porque si no lo hacemos, al final, aunque dibujes muy bonito, aunque crees algo bien padre, no va a ser aceptado porque al cliente no le gustó. ¿Sale? He notado muchos que trabajan mucho con negro y blanco, es elegante, es bonito, y hay muchos que le metemos muchos colores. Entonces, no lo que a ti te gusta no significa que a los demás les gusta. Tienes que idealizar lo que la necesidad del problema así lo requiere. ¿Sale? Y todas estas partes forman lo que es la parte del paso número 1 de la fase analítica. Definimos problema,
recabamos información y requerimientos, hacemos esos apuntes, enriquecemos nuestro conocimiento, pensamos y visualizamos cómo va a quedar nuestro diseño. Fase número 2, análisis y síntesis de todo lo que ya empezamos a ver, de la visualización que hicimos, de la llenura de información. Pues bueno, lo siguiente es analizar y sintetizar todo eso. Ya creé esto, ya creé lo otro, ya tengo los colores, ya tengo las formas, ya vi algo, ya todo, ya tenemos un mar de información. Bueno, analizar qué me sirve, qué no, qué es lo que necesitan y lo sintetizo. Después de eso sigue lo que es la parte del bocetaje inicial o preliminar. Con base al análisis y en la síntesis creo algo, que a lo mejor no va a ser lo final, pero forma parte de. Y empiezo a dibujar algo sencillo, ¿sale? Con todos los elementos, con los requerimientos, con las necesidades, partiendo de la problemática. Preseleccionamos las ideas, bueno, ya del bocetaje inicial tal vez no hice uno, hice dos, hice tres, hice cuatro. Selecciono cuál de ellos se adecua más. Selecciono las alternativas de esas, ya selecciono. Y después hago un boceto refinado, ya creo algo más bonito, ¿sale? Entonces, esta parte de la fase creativa, voy a empezar a crear ya distintos bocetos, ¿sale? Todavía no llegamos a la parte de aceptación, pero debo crear varios bocetos que cumplan con las necesidades del paso 1. Ay, perdón. La parte de la fase 3 del desarrollo, vamos a hablar un poquito más acerca de las pruebas que validen el diseño, ¿sale? Como presentárselo ya al cliente, como mostrárselo a quien me lo esté solicitando y refinando algunas pruebas, algunos elementos que vayan o no vayan. Después podemos regresar a pruebas de validación, reafirma. Podría ser un ciclo porque para que lleguemos a la parte de la aprobación debemos de estar varias partes en pruebas, refinar, pruebas, refinar. Es que me gustó un color azul. Bueno, llego y es que está el color azul. Pues que este azul no es del color que a mí yo quería. Quiero un azul más claro. Entonces, en la palabra azul engloban diferentes cosas. Entonces, esa parte vamos a variar demasiado. La aprobación del diseño final, la adaptación a presentaciones, si el cliente quiere que lo adaptes a algo pequeño, playeras, pancartas, folletos, trípticos, etcétera, ¿no? Entonces debemos de adaptar, si va a ser fondo blanco, si va a ser fondo color, entonces adaptar nuestro diseño a las presentaciones que requiere el cliente y al final la solución final. Estas son las 3 fases con sus características más importantes, sin alardear, sin ser tan largo y tedioso. En esto se engloba esta parte, ¿vale? Ok, otro de los temas importantes que viene dentro de lo que es la unidad 2 es la composición. Bueno, la composición gráfica dentro de un espacio visual y la distribución y disposición de los elementos. Bueno, aquí yo les muestro una imagen de círculos, cuadrados, triángulos. Son los elementos que pues, están disponibles. ¿Para qué? Para realizar algún diseño. El diseño es el de la parte derecha. Entonces, una cosa son los elementos y otra es la distribución y la colocación de esos elementos dentro de tu diseño. Entonces, y esa parte forma lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Sale? Cómo utilizar esos elementos. Cómo hacer que todos los elementos que tengamos se distribuyan y se coloquen en los lugares que deberían de ser para para agradar a la vista de quien lo ve. La composición dice que es la disposición de distintos elementos. ¿Qué elementos? Pues bueno, ahorita los vemos. Dentro del espacio visual de manera equilibrada y ordenada, con el fin de transmitir un mensaje al público objetivo. Entonces, la composición no es más que dispersar esos elementos, colocarlos equilibradamente y ordenada para transmitir un mensaje. ¿Sale? ¿En qué consiste la composición? Bueno, en pocas palabras, jugar con estos elementos. Colocar allá, poner, quitar, hacer más grande, más chico, poner, quitar.
esta letra, otra letra, más letras, líneas, cuadrados, círculos, etcétera. ¿Qué elementos? Líneas, rayas, flechas, cuadrados, triángulos, puntos, textos e imágenes. Todos estos elementos van a formar la composición de mi diseño. ¿Sale? Y entonces estos elementos son los que voy a organizar, a colocar equilibradamente dentro de mi diseño, ¿no? Bueno, algunos de los principios de la composición son las siguientes. La repetición, el equilibrio, la variedad, el ritmo, el contraste, la jerarquía, el centro de interés y la unidad. De estos principios vamos a hablar enseguida. Primero, el contraste, la diferencia entre la contraposición notable. ¿Qué es lo que quiero yo que se vea? ¿Sale? Esto implica resaltar esos elementos importantes. ¿Sale? El contraste se enfoca en esa parte, remarcar, resaltar elementos importantes. Obviamente, dentro de esto existen varias formas de mostrarlo o de utilizarlo. Resaltando el color, resaltando la escala, ¿sale? El tamaño, la forma en que queremos mostrar, la textura y la tipografía. Entonces, algunas formas de resaltar de una manera que contraste ese elemento con los demás y que se resalte son estas. No solamente es dibujar más grande, tal vez un color lo haga contrastar con respecto al resto. Tal vez el tamaño lo haga, tal vez la forma lo haga, la textura o inclusive la tipografía que utilicemos para resaltar algo sobre otras cosas, ¿no? En esto consiste el contraste. La variedad. Dice que definimos este principio como la organización de los elementos contrastantes dentro del conjunto con un fin de captar el interés mediante el uso de los elementos contrastantes. Ustedes ven aquí la figura, entonces los elementos son iguales, pero bueno, algo que contrasta, ¿sale? O que llama la atención es que de todo lo blanco hay algo diferente, que es el rosa. No, dice que este principio se considera uno de los importantes dentro de la composición, aunque también podría incluirse dentro del principio del contraste. Esa es parte de, aunque sin embargo se considera de manera diferente, ¿no? El utilizar formas iguales, tamaños iguales, pero el color distinto. El centro de interés. Dice que el centro de interés, tal y como indica su nombre, pueden guiar a la mente de quien visualiza hacia el lugar de la composición. Por ejemplo, la imagen que vemos, yo creo que aquí lo más impactante o lo que tú quieres mostrar es el sol, la ubicación del sol en un determinado momento. Entonces, el sol tiene una ubicación en esos momentos en una pequeña estrecha, en una piedra en el mar. Entonces, en eso se enfoca el elemento. Ahí se puso, ahí se colocó la posición del sol en ese momento, generó que esta imagen tuviera esa colocación importante o el centro de interés ahí. La repetición. El principio de la repetición consiste en la reproducción exacta de los elementos de la composición. Podemos encontrar 6 formas distintas: el color, la textura, la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. ¿Sale? La repetición en algunos casos genera muy buenos diseños, pero no en todos. ¿Sale? Entonces es uno de los principios que nos permite de la reproducción de unos elementos para, para formar otro elemento, ¿no? O para componer o conformar estos elementos, ¿no? Y se pueden trabajar con colores, texturas, direcciones, posición, espacio y gravedad. El equilibrio se basa en la organización de los elementos de modo que nada domine el plano o bien para que una parte sea más que la otra. El equilibrio es muy importante, tanto simétrico o asimétrico, dependiendo del tipo de diseño que tú generes. Puede ser eh, que un diseño pueda llevar un solo color, puede ser que sea buena idea, pero puede ser que no, puede ser que lleve muchos, pero también puede ser que llevar tantos no encontremos el contraste o lo que queremos resaltar dentro del diseño.
Entonces, el equilibrio va a formar parte muy importante de lo que tú quieras transmitir, ¿sale? Entonces, los asimétricos, como la imagen del yin yang, donde es como un reflejo uno del otro. Y lo podemos encontrar asimétricos, que uno es todo lo contrario a lo que es el otro, ¿no? En la imagen de un hombre y una mujer. La unidad. Este principio concuerda mucho con la parte de la continuidad que ya lo hemos hablado, la proximidad y la repetición. Entonces, la unidad nos hace que varios elementos en conjunto que se organicen, que se colocan de manera precisa, representen a un solo elemento, ¿no? Como el de las manos y el foco. Hacen ver que la silueta de las manos que generas hace que el foco, que se vea la silueta del foco, ¿no? Entonces, esto es la unidad. La jerarquía. Este otro principio de la composición se basa en tres elementos que dominan: la alineación, la escala y el color. La alineación, cómo son colocados, la escala, los tamaños y el color. ¿Sale? Por ejemplo, las ovejas alrededor son blancas y en medio es negro. Los hexágonos son dos, tres, sí. Los hexágonos, el tamaño, la escala de los elementos hace que tenga una jerarquía, ¿no? Estos son los elementos de la jerarquía. El ritmo. El principio del ritmo consiste en la repetición de los elementos con fin de conseguir una composición armoniosa. Este principio pretende expresar el movimiento, ¿no? El regular y el progresivo, cuando el movimiento es uniforme, constante, cuando el movimiento se alterna o varía. Y bueno, con esto reafirmamos, con esto fundamentamos el tema que ustedes ya han explicado. Y la siguiente actividad se las explico. Bueno, las aplicaciones computacionales que vamos a utilizar para crear el diseño gráfico, pues bueno, van a ser lo siguiente. Lo primero que les voy a pedir es realizar un resumen de esta clase que hemos tenido. Voy a publicar la actividad en Google Classroom, o ya debería estar publicada en estos momentos. Y me realizan un resumen, van a tener hasta el día martes o miércoles para realizar eso, ¿sale? Y lo siguiente, esa es la primera actividad, resumen de esta clase. Ya debe estar en Google Classroom. Lo siguiente es, como ustedes son bien buenazos en la parte de la computación ya, pues van a buscar estas dos aplicaciones, Photoshop e Illustrator. Ahora, estas aplicaciones son muy pesadas, estas aplicaciones son muy completas y muy complejas en el ámbito de requerimientos, me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a encargar, y esto va a ser una actividad que les voy a dejar para el día viernes, van a tener hasta el día viernes, para mostrarme evidencia que han descargado estas dos aplicaciones y ya las tienen trabajando en sus equipos, Photoshop e Illustrator. Uno que nos permite trabajar con fotografías y gráficos mediante la detección de mapas de bits. El otro mediante gráficos vectoriales, ¿no? Cada uno ya viene descritos para qué funcionan o para qué nos sirven. Pues bueno, ¿en qué consiste la actividad? Ustedes van a buscar las aplicaciones Photoshop e Illustrator, pero no las completas, no las instalables. Ustedes van a buscar unas versiones portables. Yo son las que ocupo porque la verdad mi equipo no soporta las versiones completas. Entonces, la segunda actividad de esta semana va a corresponder en indagar por internet y descargar aplicaciones portátiles o portables de Photoshop e Illustrator que puedan ser ejecutadas en su computadora sin requerimientos masivos, sin espacios DAT, sin grandes espacios de memoria a la hora de utilizar, etc. Van a buscar estas aplicaciones en formas portables, ¿sale? ¿En qué consisten este tipo de formas? Bueno, ustedes dan doble clic, el programa no se instala, simplemente se ejecuta, ¿sale? No están muy pesadas, van de pesar entre 100 y 500 megabytes, no son muy pesadas, entonces van a tener un lapso de tiempo. Desde ahorita ya se los voy explicando. Para esta semana van a ser dos actividades, el resumen y la evidencia de que han instalado nuestro Photoshop y el Illustrator, ¿sale? Va a ser un pequeñito video
que ustedes suban de que ya han instalado y está corriendo en su equipo. Entonces, por hoy va a ser todo. Les voy a encargar su resumen para la fecha que va a estar asignando el Classroom, favor de entregarlo antes. Y la segunda actividad de esta semana va a ser descargar e instalar, bueno, no instalar, ejecutar los programas y mostrarlo que ya están corriendo en sus equipos de cómputo. ¿Sale? Bueno, pues esto es todo y les agradezco y por favor tienen actividad para realizar.